Más de 5 millones de pesos se llevaba este señor, este pelón Salinas de Gortari, no yo, Salinas de Gortari, en la pura pensión, mexicanos y mexicanas, no solamente él. Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, bueno, el expresidente AMLO se los quitó y de esta manera salió nuevamente a flote esta de las megarratas más grandes de México. Bueno, pues a llorarle a la presidenta, a llorarle a los mexicanos que dice que está desempleado y que una personita le quitó su mega pensión millonaria y que ya no tiene de dónde, ya se le acabó el varo, ya se le acabó la lana y que le quedan puros centavos, según él. O sea, se está haciendo la víctima, pero claramente que no. Este señor, si vieran todo lo que se robó, porque hay pruebas de esto, además de todas las desgracias que nos dejó en México. Este fue el causante de la desigualdad más grande entre los ricos y los pobres por toda la cuestión neoliberal, porque él fue el que también el que inauguró y firmó el primer tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, pero dijeran, bueno, esto nos benefició, no, al contrario, fue donde les dio las riquezas de toda nuestra nación a las empresas extranjeras, fue donde privatizó completamente todo, además de que nos dejó el Fobaproa. Bueno, este señor, hablando por lo que está sucediendo ahorita contra México por parte de Canadá y Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa con las empresas mineras? Gracias a él les dieron todas estas concesiones. Él fue el que comenzó el génesis de todas estas concesiones donde se quedan casi con todo lo que sacan estas mineras. Solamente pagan como 1% de impuestos. Imagínense. Bueno, este fue el causante, señoras y señores. Bueno, ¿qué empezó a decir? Y bueno, ¿qué le contestó a la presidenta Claudia Sheinbaum? A ver, ¿dónde está? Ahí está. De Gortari porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Sáenz de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. Porque miren, imagínense el descaro, ¿no? De este señor diciendo, no, ya no tengo pensión, una personita nos la quitó. Esos 5 millones de pesos, híjole, estaban a toda M. Además porque, o sea, de todo lo que se robó, además esa super mega pensión, no sé si eran anuales, pero se me hace que eran mensuales. Se me hace que sí eran mensuales. Todo ese dineral. Bueno, ¿qué le respondió la presidenta Claudia Sheinbaum? Y sobre todo por la cuestión del Fobaproa, van a ver qué está sucediendo, qué están haciendo los diputados senadores por el Fobaproa, esta deuda que era de algunos cuantos que se convirtió en la deuda de todos los mexicanos y lo seguimos pagando hasta la fecha. Él dejó las bases porque hizo todo un, por no decir la palabra, un fregadero aquí en México y luego el que le siguió, Cedillo, fue claramente el que la aprobó, pero el que comenzó toda la cuestión del Fobaproa fue Salinas. Vamos a escuchar a la presidenta. Y ya, solo por último, presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si... no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos y dice que ahora solo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en... ¿No? Dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación.
Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Entonces, si lloran, como este video de Salinas de Gortari, claramente no le van a regresar su pensión millonaria de 5 millones al mes, mexicanos y mexicanas. Y además de que, bueno, si quiere la del bienestar, pues también se friega porque tiene que vivir en México. Miren, y empezaron los memes. Estoy desempleado porque alguien nos quitó las pensiones. Puedes solicitar la pensión del bienestar, pero es solo para quien vive en México. Y tómala, la sonrisota del viejón. Bueno, lo que les comentaba al comienzo. Este pelón bigotón, Salinas, fue el que generó el saqueo más grande de la historia moderna de México. O sea, ni siquiera se compara con la época de la conquista de los españoles. Aquí se llevaron cantidades enormes. Le abrieron las puertas a los extranjeros, a las empresas privadas, a Estados Unidos y Canadá. Así literal. Vengan, llévense todo. Por eso es que ahorita tenemos este problema con las mineras canadienses por las concesiones. Y sobre todo porque nos quieren sacar del nuevo tratado que ya fue una mejora. Bueno, este señor comenzó todo así. Lo escriben aquí en esta publicación. Dice, en 1994, el asesino Salinas de Gortari engañó al país con el TLC. Así se llamaba el primer tratado. En vez de TEMEC, TLC. Tratado de Libre Comercio. Prometió que con este tratado los mexicanos irían al primer mundo, cuando en realidad solo sirvió para que México entregara minas y petróleo a Estados Unidos y Canadá. Nunca les importamos los mexicanos. Maldito neoliberal. Así fue el engaño más grande por este pelón. Imagínense haber dicho, con este vamos a ser primer mundo, es más, ya vamos a ser igual que Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasó? Completamente lo contrario, saqueo al más no poder. Entregarle las minas, el petróleo, los trenes, el territorio. Además de ese entreguismo está el Fobaproa. Así lo describe también Epigmenio Ibarra. Dice, Carlos Salinas de Gortari creó en 1990 el Fobaproa, llamado aquel entonces IPAP, en 1998, para rescatar a las corporaciones en crisis, convirtiendo sus deudas en deuda de todos los mexicanos. Los pagos anuales exorbitantes durarán hasta el año 2070. 2070, escúchenlo bien, mexicanos y mexicanos. O sea, todos, a este señor, este pelón, que están viendo aquí, el bigotón, porque acá también hay otro, a todos nos llevó a la fregadera con ese Fobaproa. Luego miren quiénes estaban sus cómplices. Claramente el PRIAN fue los que nos llevó al acabose del país, sobre todo con esta deuda que eran solamente de los empresarios. Como ahí sí actúa el Estado y sí dice, no, tenemos que apoyar a los empresarios, pero cuando es la persona de pie, cuando es el mexicano el mexicano común, en aquel entonces con el gobierno liberal, decía, no, es que vamos a ser comunistas porque vamos a estar ayudando a los mexicanos, pero ahí sí somos
comunistas cuando se trata de ayudar a las empresas privadas. Órale, sí, todos mexicanos a apoyarlos. Vamos a que todas estas, apoyarlos es un decir, porque era más bien te friegas, porque toda la deuda que tenían estas empresas privadas las convirtieron en deuda pública. O sea, a todos nos llevó al arrastre el PRI y el PAN. Claramente no hay comparación con lo que está haciendo la Cuarta Transformación, lo que está haciendo Morena y lo que está continuando la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, bueno, estas son las tres cosas. Lo que les decía, el entreguismo. Lo segundo, el FOBAPROA, la deuda que nos dejó hasta el 2070, que tenemos que pagar todos los mexicanos. Tercera, el robo de este señor, porque se llevó una megalanota. Dice, la partida secreta que se robó Salinas de Gortari. Y esta nota es de Contralínea. ¿Qué tiene Contralínea de bueno? Este medio siempre te pone la investigación y papelito en mano. O sea, te saca los recibos, te saca toda la investigación, te saca las pruebas. El Senado de la República tardó 2 años en aprobar la eliminación de la llamada partida secreta, esto a petición del presidente AMLO, en donde dicho gasto no era otra cosa más que el mandatario en turno, priista y panista, que podía disponer de dinero público del presupuesto a su antojo y conveniencia, así como distribuirlo entre sus subalternos más leales, regalarlo a sus familiares y amigos, a pagar favores a empresarios, comprar conciencias de políticos, sobornar a dueños de medios de comunicación y premiar a intelectuales y columnistas bien portados con el régimen. Dice, finalmente, los senadores reformaron el artículo 49 de la Constitución, en el cual establecieron que no habría partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación, con lo cual se avanza en la lucha en contra de la corrupción y se evita los próximos presidentes de la República vuelvan a utilizar esa figura legal para continuar con el dispendio discrecional del dinero público, tal como lo hicieron los últimos 5 mandatarios: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. O sea, además de que se llevó una lanota este señor, fue el que le dejó la puerta a los otros. O sea, miren, yo ya robé, órale, el que sigue. Y como que nos peleamos en el público, porque ustedes son el PRAN, somos el PRI, tenemos ideologías diferentes, pero por el fondo somos iguales. Justo así lo dijo el expresidente AMLO. Siempre eran iguales. Así los enfrentó cuando era opositor. Dice, en esta columna se ha documentado ampliamente el uso de esa partida secreta utilizada por la por la presidencia de la República como una cajita chica o caja chica, y el caso más concreto de este abuso de poder lo ejemplifica ¿quién? Carlos Salinas de Gortari, quien durante su sexenio 1988-1994 disponía mensualmente del equivalente de 200 millones de dólares, y en dólares, 4,000 millones de pesos al tipo de cambio actual, para repartirlos entre sus hermanos, Raúl principalmente, y sus amigos, compadres, burócratas, empresarios, legisladores, escritores, periodistas, dueños de periódicos y concesionarios de radio y televisión. Fíjense nada más, qué robadera, literal, qué robadera. Y luego, por eso me da coraje que salga con estos videitos, aunque sí dan risa al comienzo, así como que, mira, se anda llorando y todo, pero sí es puro show, porque todo lo que se robaba no se compara con esos 5 millones de pesos mensuales en pensión.
Además de que todas esas cantidades tremendas, pues claramente lo repartía para tener influencia. ¿Qué le dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum a Salinas? De hecho, narra cómo lo del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, el TLC, ella estaba en Estados Unidos protestando por esta cuestión, porque él decía, no, es que nos va a ayudar a todos los mexicanos. Claramente que no fue así. Vamos a escucharla. Se permitiera el voto de los mexicanos que viven fuera de México. Y después, cuando fue Salinas a Stanford, eran los 100 años de esa universidad, y justo se estaba discutiendo el TLC. Y entonces nosotros, los que estábamos pues organizándonos allá, y acá también en México, pues pensábamos que ese tratado tenía que ser justo y que incluyera buenos salarios para las y los mexicanos y otros temas. Entonces, cuando se presenta, no le digo presidente, porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. O sea, con las diferencias que tengo con Fox, Fox ganó la presidencia. Pero Salinas de Gortari llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. A ver si la encuentran por ahí. Al otro día en el periódico de esta universidad pues salió esa fotografía. Porque en aquella época, y es importante que las y los jóvenes lo recuerden, pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, ahora que hablan tanto del INAI, ¿no? Digo, entonces no había, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas. Lo cierto es que termina ese periodo, al mismo tiempo que termina el periodo viene el asesinato de Colosio, en ese periodo de Salinas de Gortari, qué casualidad, el levantamiento en Chiapas. Y cuando entra el nuevo gobierno de Zedillo, una crisis económica tremenda, que ahí entre ellos dicen que fue un error de uno y error del otro, pero lo cierto es que el periodo neoliberal empieza con Miguel de la Madrid, pero en el periodo de Salinas es donde se venden las empresas y se aplica todo lo que dictaban los organismos internacionales. Y supuestamente México iba a partir de ahí a fortalecer su economía. Pues ¿cuál es el resultado? Diciembre del 94, una devaluación tremenda del peso y una crisis tremenda. Y después de eso se decide rescatar a los bancos por parte de Zedillo de una manera totalmente oscura, con el FOBAPROA, ahora el IPAB, y nunca se rescata a los deudores, a los verdaderos deudores, que hubo muchísimas movilizaciones entonces, se rescata a los de arriba y nunca a los de abajo, porque como decía el presidente López Obrador, eso no le llaman rescate.
Le llaman populismo. Ahí está la foto de... bueno, y los 500 muertos de la oposición en aquella época, asesinados. Entonces, es importante para las y los jóvenes. Todo eso lo que estaba describiendo la presidenta, de que lo que comenzó Salinas con todas estas fueron políticas que le recomendó el Banco Mundial, ¿cuál otro organismo gringo también de que da préstamos? Bueno, de esas organizaciones, de que mira, tienes que hacer esto para que supuestamente México crezca, y bueno, por abajo es regalar toda la nación. Es lo mismo que está haciendo Javier Milei, el presidente de Argentina. O sea, todos los que piden, necesitamos, bueno, los de la derecha, la oposición, necesitamos un Milei en México. Pues, ¿qué les pasa? Ya nosotros lo tuvimos. Era Salinas de Gortari y nos fue requete mal. Pero esta cuestión del Fobaproa, mexicanos y mexicanas, lo que cocinó Salinas y lo remató Zedillo, y que vamos a tener que pagar hasta el 2070, bueno, pues puede haber una esperanza. ¿Por qué? Bueno, pues la 4T, Morena y el PT están legislando para decirle adiós al Fobaproa. Diputados de la 4T analizan eliminar pago de deuda del Fobaproa. A mí se me hace excelente idea. Es más, que lo paguen los que siguen todavía los que comenzaron, mejor dicho, los que comenzaron con todo ese desmane. O sea, los bancos, las personas, me estoy refiriendo, los políticos como Salinas, a todos ellos se les debe de acaparar. Miren, ustedes son los causantes. Bueno, ahora se le va a regresar como era el trato desde el comienzo. Como ustedes fallaron, ustedes son los que van a pagar. Porque sí, ¿qué culpa tiene la mayoría de los mexicanos? Y justamente como mencionó la presidenta, bueno, pues es que a eso ellos, los neoliberales, Salinas, Zedillo, dicen, no, es que esto es fomento. Hay que ayudar a las empresas y bueno, que se frieguen todos los mexicanos, pero bueno, es momento de ponerle alto a esta cuestión. Y bueno, pues ya escucharon a Salinas cómo le contestó la presidenta de una manera excelente. Bueno, anda disque llorando. Se anda haciendo la víctima en pocas palabras. Y qué casualidad que sale en estos momentos, ¿verdad? Es por una cuestión claramente de fondo, pues para pegarle a la presidenta. Ya tenía muchos años que no veía que salía Salinas, que andaba en un podcast también. Entonces, pues bueno, ya la oposición ya no tiene a sus líderes, les han fracasado todos, no han podido con la Cuarta Transformación, no han podido con la presidenta, no pudieron con el expresidente AMLO. Y a cada rato van a estar saliendo más. Salió Zedillo, Piña ya se va. Ahorita están colgados de Donald Trump, están diciendo que venga una invasión, no importa que seamos traidores, no le hace. La única forma de poderle ganar a Morena y al PT, a la alianza, a la Cuarta Transformación, es que haya una intervención, así de arrastrados y así de antipatriotas estos antimexicanos, mexicanas y mexicanos. Espero que les haya gustado la información. Compártela, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.